Queridos hermanos, gracias por sus oraciones por este ministerio. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Escobar. En el mundo hay un pueblo que mantiene la reforma protestante. Ese pueblo es el foco principal de los ataques de Satanás. Como nos dice en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias porque la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Como la palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpie todo pecado de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este pueblo mantiene la antorcha de la verdad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La reforma protestante continúa. Este pueblo mantiene la verdad pura y sin mancha y sin mezclas. Nos dice en Primero de Testimonios para la Iglesia, página 204. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. Hace unos días se llevó a cabo el funeral de Benedicto XVI. Y aquí nos dice, el ortodoxo Kirill y el anglicano Welby recuerdan a Benedicto XVI, un gran defensor de los valores. Sí, este hombre escogió el título Benedicto XVI para indicar que quería regresar a todos los cristianos junto con el romanismo de regreso a la edad medieval, de regreso al oscurantismo, de regreso a la supremacía papal. ¿Y qué nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 622? Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Millones de cristianos fueron sacrificados por no someterse a esta causa peligrosísima de la libertad civil y religiosa, por no someterse a la jerarquía romana, por no someterse a esta supremacía de la Edad Media, por no someterse a los dogmas, a las supersticiones que fueron introducidas por haber rechazado la palabra de Dios, por haber quitado la palabra de Dios del pueblo, porque se exigía que se sometan a los concilios y a los dogmas de la religión y abandonar la palabra de Dios. Nos dice, el Papa concede la indulgencia plenaria de sus pecados a los participantes en la Jornada Mundial de la Juventud. Son estos los valores
que propone este hombre, que el hombre abra sus pecados, su corazón ante otro hombre, que este poder puede perdonar los pecados. La penitencia, dice la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, ha informado en un comunicado publicado este jueves que el Papa concederá a todos los participantes de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid la indulgencia plenaria, es decir, la reducción o eliminación de la llamada pena temporal de los pecados que permanece después de la comisión de un pecado. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 623, el hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. Sí, porque para recibir el perdón de los pecados, dicen ellos, tienen que hacer penitencia, tienen que confesarse también ante un cura. Y esto es lo que trae el mal. ¿Por qué? Porque el que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma. Al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, el hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. Esto es lo que proponía Benedicto XVI. Eso es lo que propone Roma, que todos los protestantes vuelvan por el sendero del romanismo, que regresen a los dogmas y supersticiones del oscurantismo de la edad medieval. Por eso los religiosos, los cristianos se están uniendo porque se les ha olvidado lo que ha sucedido en el pasado. Nos dice, Papa Benedicto XVI pide perdón por abusos durante sus mandatos. Y dice, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande. Recordemos que durante el mes de enero salió a la luz el informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirma Benedicto XVI tenía conocimiento de 4 casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. Pero esto sucede en todo el mundo, no solamente en un país. Y por eso instalaron a este hombre con carácter de la Edad Media, que no muchas personas lo estimaban. No muchas personas lo estimaban, pero fue puesto allí para cubrir los abusos sexuales que la religión estaba cometiendo en el mundo entero. Y ahora se disculpan por lo que ha sucedido, pero los cambios no sucedieron. Todo aquello que trajo el mal continúa. Las doctrinas del humanismo, que el hombre se puede salvar por el hombre, que eliminan a nuestro Señor Jesucristo de la salvación, del plan de salvación, que ponen dogmas y doctrinas supersticiosas. Por ejemplo, el perdón de los pecados solamente lo puede dar Dios. Ellos continúan por medio de la misa, contra la cual Martín Lutero luchaba, porque es un plan de traer la salvación por medio del hombre, por medio de las obras, no la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego querer cubrir los pecados por la confesión de un hombre a otro hombre. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 623,
La idea que tenía de Dios, cuando alguien confiesa sus pecados ante otro hombre pecador, la idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Esto es una blasfemia, porque el representante de Dios es el Espíritu Santo. Y luego dice, esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final. Cuando una persona revela sus pecados ante otro hombre, muestra también su vulnerabilidad, porque hay mujeres vulnerables y entonces suceden los abusos sexuales. También entonces resultan los abusos sexuales a los niños. ¿Por qué? Porque estos hombres están descubriendo sus pecados ante otro hombre pecador, o estas mujeres están descubriendo sus pecados ante otro hombre pecador y abren sus secretos del alma y muestran que son vulnerables a ser abusados también. Y nos dice acá, en una entrevista que se le hizo al presidente de Estados Unidos, George Bush, le preguntaron, cuando tú miras a los ojos de Benedicto XVI, ¿qué miras? Y el presidente entonces dijo, miro a Dios. Esto es supremacía. Y aquí vemos a Benedicto XVI lavándole los pies a 12 hombres. Esto es blasfemia también, porque ¿quién es el único que hizo eso? Es nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios y Él puede perdonar los pecados y Él puede lavar los pies de todos estos hombres, estos 12 discípulos. Y aquí dice, en relación a la misa, algo que Martín Lutero se oponía, dice, el Papa da la espalda a los fieles. Este es Benedicto XVI, que introduce la misa en latín y de espalda, de regreso al oscurantismo, de regreso a la edad medieval. Nos dice, el Papa Benedicto XVI se convirtió este domingo en el primer pontífice católico desde el Concilio Vaticano II en oficiar una misa dando la espalda a los feligreses. Sí, y contra todo esto luchaban los protestantes, que la palabra de Dios no se le permitía al pueblo, que se introdujeron dogmas que no están de acuerdo a las doctrinas de la Biblia, de la palabra de Dios, y que la misa se dictaba en latín, en un idioma muerto que la iglesia, el pueblo no entendía. Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 64. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Por eso se le llama idolátrico. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, el creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Esto era la supremacía papal que hacía temblar a los reyes, que hacía temblar a los pueblos y que todos se sometían a los dogmas del romanismo. Y esto es a lo que ellos quieren devolver al mundo entero. Quieren que el mundo entero regrese a Roma. Aquí tenemos a Francisco lavándole los pies a 12 hombres presos, pero no es para perdón de los pecados de ellos, sino para mostrar lo que es una blasfemia. Solamente le está lavando un pie a cada uno de esos hombres. Nosotros lavamos los pies pidiendo perdón al cielo, pidiendo perdón a Dios. Y aquí vemos cuando sucedió el funeral de Benedicto XVI.
¿quiénes estaban presentes? Estaban presentes muchos de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas. Y nos dice, estos son los representantes de las iglesias cristianas que asisten al funeral de Benedicto XVI. Y es interesante que los zapatos de este hombre son de color negro, cuando él usaba zapatos rojos. Nos dice, los delegados ortodoxos, luteranos, anglicanos, Consejo Mundial de las Iglesias y Alianza Evangélica Mundial. O sea, todos los protestantes estaban representados por medio del Consejo Mundial de las Iglesias y la Alianza Evangélica Mundial. Y luego luteranos, entre otros. ¿Y qué hacían allí? Estaban rindiendo homenaje a un hombre que propone la supremacía papal, que propone que todos regresen a Roma. En la profecía de Daniel 7:25 nos dice que este poder que es un poder que se le llama la bestia o el cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, contra el Creador, y a los santos del Altísimo quebrantará la gran persecución que duró cientos de años, 1260 años. Nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aquí preguntan ellos, ¿por qué Benedicto XVI era el papa de los zapatos rojos? ¿Qué significaban? Y ellos dicen, los zapatos rojos, este llamativo color no obedece a un capricho estético, dicen ellos, se trata de una tradición que data del Imperio Bizantino. Por aquel entonces el rojo simbolizaba el poder y solo el emperador, la emperatriz y el papa estaban autorizados a llevarlo en sus vestimentas. Y luego dice, para la Iglesia Católica el rojo cereza ha simbolizado siempre la sangre de los mártires que dieron su vida por Cristo. Sí, pero esos mártires fueron martirizados por el mismo sistema romano, el mismo sistema romano papal, como lo dice en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esa mujer que se le llama la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra, el romanismo, ebria de la sangre de los santos. Por eso llevan ellos los zapatos rojos. Por eso el mundo está manchado de sangre. Por eso, por la Inquisición, millones de personas dieron sus vidas para que nosotros tengamos la verdad, la palabra de Dios que permanece para siempre. Y luego este hombre dice, Ratzinger afirma que la Inquisición no era tan oscura como se cree. ¿Cómo que no era tan oscura como se cree? En el libro El conflicto de los siglos, página 627, nos dice, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. ¿Qué nos dice? Es el mismo, no cambian. El mismo sentimiento de derramar sangre lo tienen ahora como lo tenían en la Edad Media. Y luego dice, el romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrojarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. No ha cambiado, queridos hermanos.
¿Cómo es posible que los protestantes y evangélicos están uniéndose en vínculos de unidad y de regreso a Roma por medio del ecumenismo? Aquí nos dice Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y luego nos dice Joseph Ratzinger, 1927 al 2022. Fue nombrado por el Papa Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1981 como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, anteriormente conocida como el Santo Oficio, pero de santo no tenía nada, y especialmente alrededor del siglo XVI como la Inquisición romana. ¿Por qué tomó este hombre el título Benedicto XVI? Porque quiere regresar a la Inquisición, quiere regresar a la persecución del verdadero pueblo de Dios, quiere regresar a la Inquisición. Por eso este hombre era el prefecto de la Inquisición. La Inquisición continúa. Y dice, las torturas más sanguinarias y crueles de la Inquisición. Gracias a Dios que hay medios y hay hombres que están divulgando lo que se sucedió en el oscurantismo. Dice, desde la doncella de hierro, estos eran armas de tortura en la Inquisición. Desde la doncella de hierro, en la que se introducía al preso en un sarcófago con pinchos, con clavos dentro, hasta el potro, la infame imaginación de los inquisidores no tenía fin. No tenía fin. ¿Cómo es posible que este hombre diga que la Inquisición no era tan oscura como se cree? Ellos no cambian. Y lo mismo que sucedió en la Edad Media está por acontecer. Hay en YouTube los testimonios del doctor Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita. A él lo asesinaron por la Inquisición también, por haber dado su corazón al Señor Jesús y haber predicado en contra del oscurantismo, en contra de la jerarquía romana y en contra de los abusos del clero. Y él nos dice que la Inquisición fue la maquinaria más horrible de crueldad y de poder que el mundo jamás haya visto. Y luego dice, la institución católica romana de la Inquisición, que duró desde los años 1200, ha causado un total de 68 millones de víctimas. Por eso la palabra de Dios nos dice que está ebria, esta institución está ebria de la sangre de los mártires. Y aquí nos dice, el Papa preside el funeral de Benedicto XVI y cierra la era de 2 pontífices en la iglesia. ¿Quiénes estaban presentes? 3 monarcas, 9 jefes de Estado y 4 primeros ministros que acudieron a la ceremonia. Lo hicieron siempre con pompa, pero le cambiaron sus zapatos rojos a color negro. Como quien dice, no había 2 papas reinantes, solamente había uno que debía de llevar los zapatos rojos, como fue el caso de Juan Pablo II, que le colocaron sus zapatos rojos en el día de su funeral. Y habían 3 presidentes de Estados Unidos y todos los mandatarios del mundo. Pero en el caso de Benedicto XVI, ¿quiénes estaban presentes? Estaban representados las religiones del mundo. Las religiones del mundo, porque Benedicto XVI era el que llevaba la antorcha de la unidad, primariamente de la unificación de las religiones y de regreso a la Edad Media, de regreso al siglo XVI. Y aquí nos dice sumisión total. 3 presidentes americanos se arrodillan ante el Papa. Y no solamente los 3 presidentes americanos, también los representantes de los gobiernos del mundo. Y nos dice, a lo largo de
de la larga y sangrienta historia de Roma, lo único que siempre ha exigido al mundo de manera constante es la sumisión total, pase lo que pase. El Papa Gregorio fue el primero que afirmó, como representante de la deidad, estar por encima de todos los reyes del mundo. Y luego dice, el Papa León XII también se dio a sí mismo el dominio total sobre toda la tierra. Ahora se veía a sí mismo como Dios en la tierra. Pero eso lo continúan. Y qué triste que el protestantismo está cayendo en las artimañas del enemigo. Está cayendo en las artimañas del enemigo, de regreso a la jerarquía papal, de regreso a la supremacía de Roma. Y aquí nos dice, como parte de un cuerpo ecuménico, multiconfesional, los adventistas de Alemania lamentaron el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Queridos hermanos, el dragón se llenó de ira contra la mujer pura y santa. Satanás se llena de ira y trata de infiltrarse para hacer que muchos caigan en este plan del ecumenismo. Dice, el Consejo Ecuménico Berlín-Brandeburgo fue uno de los organismos ecuménicos que lamentó públicamente el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. Católicos romanos, ortodoxos, anglicanos, menonitas, luteranos, metodistas, adventistas del séptimo día, nazarenos y unas 25 religiones más conforman este grupo ecuménico de iglesias miembros. El presidente de la ORBB es el monseñor católico romano doctor Hans-Jörg Günther de la Arquidiócesis de Berlín, y el vicepresidente es el pastor adventista del séptimo día Dietmar Pascal. El pastor adventista Dietmar Pascal no solo es el miembro de la administración del Consejo Ecuménico de Berlín-Brandeburgo, también se desempeña como líder de la Convención de Iglesias Adventistas en Berlín y es el presidente del Grupo de Trabajo Ecuménico de Iglesias Liberales de Iglesias Libres en Berlín, Brandeburgo. Qué triste, queridos hermanos, que los líderes así estén llevando a la iglesia protestante de regreso por el camino de la gran Roma papal, de la jerarquía papal, de la supremacía papal. Y dice como cuerpo, como parte de un cuerpo ecuménico multiconfesional. Los adventistas de Alemania lamentaron el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI. ¿Cómo pueden ellos estar lamentando la muerte de alguien que representa la supremacía de Roma, que representa la persecución de la Edad Media? ¿Cómo es posible? Y nos dice aquí, esto fue escrito por Advent Messenger y el hermano Andy Roman, que mantiene este ministerio. Nos dice, la administración del Consejo Ecuménico de Berlín-Brandeburgo emitió la siguiente declaración sobre la muerte del Papa emérito Benedicto XVI. A la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, las iglesias de la ORBB lamentan la pérdida del Papa emérito con la Iglesia Católica Romana. Benedicto XVI, después de una larga vida de gran creatividad teológica, que Dios le conceda la alegría de la vida eterna. ¿Cómo es posible? Queridos hermanos, esto es en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia.
¿Por qué? Porque estas entidades religiosas no tienen nada que ver con la vida eterna. Son entidades que conducen a la perdición a millones de almas. Nos dice, ¿cómo podría un adventista del séptimo día llorar públicamente el fallecimiento de un papa, elogiado por su gran creatividad teológica, y pedirle a Dios que le conceda la vida eterna, cuando este mismo papa presionó por la supremacía papal, negó que los protestantes fueran iglesias legítimas, negó que el protestantismo son legítimos cristianos, y luego promovieron descaradamente la santidad del domingo. Eso es lo que ellos promueven, descaradamente la santidad del domingo, en contra de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Y luego dice, e instruyeron, esto es la jerarquía papal, instruyeron a su cardenal que debían estar preparados para derramar su sangre a fin de promover la fe católica romana. Esto es lo que hace el romanismo. Entonces dice, ¿cómo podría un verdadero protestante unirse a los católicos romanos para llorar la pérdida de un papa que celosamente hizo todo lo que pudo para revivir las tradiciones medievales de la Iglesia Católica Romana? El Papa Benedicto no abogó por el Vaticano II, por el Concilio Vaticano II. Trató de revivir el Concilio de Trento. Y luego dice, se han vuelto tan católicos algunos líderes adventistas del séptimo día que llorarían la pérdida de un papa católico medieval y cruzado. ¿Cómo es posible, queridos hermanos? En primero de Testimonios para la Iglesia, dice en la página 502, esto acerca de la infiltración, porque esto que está sucediendo es a nivel de líderes infiltrados dentro de nuestra iglesia. Dice la palabra del espíritu de profecía. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. ¿Por qué? Porque eran miembros. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Luego dice, me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo de ser traicionada. Y luego continúa, usted puede leer el resto, que ella despertó llorando y con la almohada llena de lágrimas al ver la infiltración que habría de suceder y lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque hay traición, hay infiltración, y por eso es que los líderes están llevando hacia la jerarquía romana, hacia la apostasía de la Edad Media. Y en estos días está sucediendo el funeral de Bert Beach.
este hombre, que fue un líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Bert Beach, pionero adventista de la libertad religiosa, muere a los 94 años. Su funeral será en estos días, los últimos días de enero. ¿Quién fue este hombre? En 1962, ¿qué sucedió en 1962? Beach fue director de educación y escuela sabática de la División de Europa, Europa del Norte, más tarde conocida como la División Transeuropea, con sede inicialmente en Londres y ahora en St. Albans, Reino Unido. Ese año, F.D. Nichols, entonces editor de la Adventist Review, le pidió a este hombre que fuera a Roma para observar las actas del Concilio Vaticano II. El consejo se reunió durante 2 o 3 meses cada otoño entre 1962 y 1965. ¿Quién era este hombre? Era el pionero de libertad religiosa de la Iglesia Adventista. ¿Y cuál fue su primer asignación? En 1962, cuando él era un joven, ir a Roma y participar del Concilio Vaticano II, como un observador. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que por observar tu carácter es cambiado. Al observar, al exponerte, tu carácter es cambiado. Pero ¿qué si este hombre era un infiltrado? Y nos dice acá, este era Beverly Beach, este hombre que se reunió con el Papa Juan Pablo II y que también se reunió con el Papa Benedicto XVI. ¿Y qué sucedió cuando este hombre ha fallecido? Hace unas pocas semanas, Roma publicó un obituario de su amado agente ecuménico, el adventista del séptimo día, Bert Beverly Beach. Y esto lo escribió también el hermano Andy Roman en Advent Messenger. Y están los enlaces para que vean cómo se publicaron estas noticias por medio de los medios de Roma. Aquí vemos a la Iglesia Católica otorgando elogios a Bert Beverly Beach como un teólogo importante del siglo XX dentro del adventismo. Estos son los líderes que Roma admira. Estos son los tipos de deseos de Roma adventista. Dice, así es como Roma quiere que seas. Roma quiere que tú seas uno como este hombre ecuménico. La Iglesia Católica Romana también dice que el doctor Beach era muy respetado en los círculos ecuménicos internacionales. Y luego la pregunta, ¿es Roma un miembro y un destacado defensor de los círculos ecuménicos internacionales? Y luego la respuesta, absolutamente. De hecho, son los principales arquitectos del movimiento ecuménico mundial. Esto significa que el doctor Bert Beverly Beach fue profundamente admirado y respetado por Roma. ¿Quién sabe? Tal vez en unos años el doctor Beach sea canonizado y elevado a la santidad. Eso por el romanismo. Y luego dice, según el obituario de Roma para este líder adventista que ha fallecido, el doctor Beach era un ecumenista muy respetado por la comunidad ecuménica. No es así como quiero, dice, no es así como quiero ser recordado. Dice el hermano Andy Roman, yo no quiero ser recordado como un hombre respetado y honrado por Roma. Y dice, no estoy interesado en recibir elogios papales. Prefiero ser enviado al fuego del infierno por el bien de la verdad como Martín Lutero y los otros reformadores protestantes por este sistema apóstata que tener que recibir elogios, que tener que me elogien. Y luego dice el hermano Andy Roman de Advent Messenger, los ecumenistas son agentes de Roma
que nos dicen que para ampliar nuestras perspectivas espirituales debemos construir puentes con otras iglesias, unirse con ellos y asistir a sus servicios de adoración. Y luego dice, nos aconsejan que nos muevan más allá de las divisiones del pasado. En otras palabras, esto está diciendo que nuestras históricas enseñanzas protestantes están mal y causan más daño que bien. Esto es lo que hacen los ecumenistas, como este hombre, Beverly Beach. Argumentan que debemos abandonar estas creencias anticuadas porque todas las religiones son parte de la fraternidad universal de Dios. Todos se guardan, dice, todos se guardan, así que dejemos de lado nuestras diferencias doctrinales y nos concentramos en la área donde estamos de acuerdo. Y luego dice el hermano Andy Roman, ¿realmente vamos a ignorar el pasado e ignorar la doctrina para unirnos en la unidad? ¿Despreciaremos la misa eucarística, el papel de la Virgen María, la santidad del domingo y la comunicación con los muertos? Queridos hermanos, eso es lo que están haciendo los ecumenistas. Los agentes ecuménicos de Roma esencialmente nos dicen que abracemos la apostasía y la herejía mientras atacamos a aquellos que buscan preservar, defender y proclamar la fe histórica adventista del séptimo día. Sí, se defiende a los malhechores y se acusa a los justos. Eso es lo que están haciendo, defender a los que proponen el ecumenismo y atacar y perseguir a aquellos que predican el mensaje de los tres ángeles. Y aquí tenemos a Ganun Diop, el que ocupó el lugar de Beverly Beach como director de libertad religiosa de la Asociación General. ¿Qué hizo Ganun Diop? Ganun Diop llenó de elogios a Beverly Beach durante un tributo especial. El 22 de diciembre del 2022, Ganun Diop, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, publicó un tributo a su predecesor, Beverly Beach. En su tributo, Ganun Diop llamó al doctor Bert Beach un regalo para el mundo de la fe y más allá. Diop expresó que el doctor Beach le dio legitimidad y credibilidad al adventismo a los ojos de otras denominaciones cristianas. Llamó a Beach una figura destacada por moldear significativamente la reputación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y cómo lo hace? Se reunió también con el Papa Francisco, dando a conocer que hay vínculos de unidad, que hay vínculos de amistad. Y aquí nos muestra también a Beverly Beach uniéndose con Benedicto XVI y con Juan Pablo II. ¿Y cómo es posible de que Ganun Diop llenó de elogios a Beverly Beach como un hombre especial para el mundo? Y nos dice, por momentos parecía que Ganun Diop se rendía homenaje a sí mismo, pues afirmaba que continuaría en el mismo trabajo que el doctor Beach impulsó con tanta brillantez. Diop, sin duda, ha superado a Beverly Beach en el trabajo del ecumenismo y en traernos de regreso a Roma. A continuación, publicaremos el tributo completo de Diop al doctor Beach junto con nuestro comentario. Dice así. Y luego en Advent Messenger, Ganun Diop se une al obispo Brian Farrell del Vaticano, al doctor
Cassili, Esamuac, este es el nombre del obispo este, y se unió también a otros líderes ecuménicos en un gigantesco árbol de Navidad humano que canta para escuchar al Espíritu Santo. Así dicen ellos, que cantan para escuchar al Espíritu Santo. Pero se reunió ¿con quiénes? Con obispos y otros ecumenistas. Ganun Diop se une al obispo Brian Farrell en este árbol ecuménico, en este árbol navideño ecuménico. Y dice, el 11 de noviembre del 2022, la Oficina del Vaticano para la Promoción de la Unidad de los Cristianos emitió un comunicado de prensa sobre la reunión anual de la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas. Y este Ganun Diop es el secretario de las conferencias de secretarios de comuniones cristianas, que a la misma vez es el líder que representa la libertad religiosa en la Asociación General. ¿Y qué es lo que hace aquí? La reunión tuvo lugar en la iglesia de Broadway, una iglesia pentecostal que habla en lenguas, en Vancouver, Canadá. Ganun Diop, en representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reunió con el obispo católico romano, Brian Farrell, del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos del Vaticano y con el infame doctor Cassili Esamuac del Foro Cristiano Mundial. Y luego dice, el doctor Cassili fue un invitado ecuménico especial en la 61 sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en St. Louis, Missouri, en junio del 2022. Esto es lo que hicieron los líderes. Invitaron a este obispo para la sesión de la Asociación General donde se reelegiría al nuevo presidente de la Asociación General. Y luego dice, en esta sesión de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en Missouri se invitó a este hombre. Así que estos hombres que parecen no poder mantenerse alejados unos de otros se han reunido para demostrar lo cerca que realmente están. ¿Qué nos dice el libro El conflicto de los siglos acerca de obispos y cardenales con los cuales se están reuniendo y participando y haciendo también ceremonias religiosas los líderes de nuestra iglesia? Dice, todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Esto es el juramento de un obispo y de un cardenal, que ellos van a mantener la persecución contra el pueblo cristiano que desea mantener la palabra de Dios en alto. ¿Cómo es posible que los líderes de nuestras instituciones estén reuniéndose con aquellos que nos han de perseguir y que nos persiguen por mantener la Biblia en alto? Y aquí tenemos a Ganun Diop unido al papado y a los líderes ecumenistas, y nos dice aquí, el Papa Francisco promueve el ecumenismo de la sangre. Esto es lo que están haciendo, promoviendo el ecumenismo de la sangre, pero no solamente eso, promoviendo la destrucción de la verdadera iglesia cristiana. En el libro El conflicto de los siglos, página 611, nos dice, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Ellos dicen, nosotros vamos solamente como observadores a contemplar, pero ¿qué están haciendo? Llevando a otros líderes como delegados, delegaciones, ¿a qué? A la contemplación. ¿Y qué están haciendo? Modificando su ser por medio de la contemplación, si es que ellos solamente van como observadores.
pero lo dudo que van como observadores, van como ecumenistas, muchos de los líderes, y otros van como observadores, pero de igual manera son modificados su carácter, su ser, por la contemplación, por venir como observadores. Lo vuelvo a repetir, en el libro El conflicto de los siglos, página 611, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente, y eso es lo que están haciendo gradualmente con estas reuniones ecuménicas. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Y luego dice, jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Nosotros mantenemos la verdad limpia, la verdad sin mancha, la palabra de Dios, y no debemos unirnos en vínculos de ecumenismo. ¿Por qué? Porque eso rebaja la pureza, la bondad y rebaja la verdad. No se puede predicar el evangelio eterno si estás unido con los que persiguen al cristianismo. No se puede. Y aquí tenemos Radio Vaticano acoge al G9 de las ondas cortas, misioneros de paz. ¿Quiénes son esos misioneros de paz? 9 instituciones de emisoras de radio en el Vaticano. ¿Y quiénes estaban allí? ¿Y quiénes son miembros? Dice, llegar a los confines del mundo. Ese es el plan de Roma. Llegar a los confines del mundo por medio de la radio. Y dice, están en casa. Y se lo está diciendo a la Radio Mundial Adventista del Séptimo Día también. ¿Cómo pueden ellos estar predicando el mensaje de los 3 ángeles contra este sistema de persecución? No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están unidos. Caminarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo, dice la palabra de Dios. Y luego dice, llegar a los confines del mundo. ¿Con qué? Con el falso evangelio. Y luego dice el obispo que hace la apertura. Dice, están en casa. En el Vaticano están en casa. También los otros, como la Radio Adventista Mundial, están en casa. Porque la Santa Sede es la casa de todos, porque quiere acogernos en su abrazo universal de fraternidad para trabajar por el bien de la humanidad. Fue el saludo del padre Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. Y luego dice, la próxima reunión será en Washington y esto sucederá en junio de este año. La próxima reunión será en Washington en el año 2023. El grupo G9 nació a principios de los años 60. ¿Con qué? Con el Concilio Vaticano II. El grupo del G9. ¿Y quiénes estaban en ese grupo del G9? Nació a principios de los años 60 y está compuesto, además de Radio Vaticano, por Adventist World Radio, la radio adventista mundial, propiedad de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. ¡Qué elogios! ¡Qué elogios de parte del romanismo, de parte del Vaticano! Se le llama a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Iglesia Cristiana. Elogios para atraerlos a sus redes. Y luego dice, estaban también las otras radios, y aquí va a mencionar la radio de Alemania, Deutsche Welle, también la Media Broadcast, la radio estadounidense Federal Communications Commission de los Estados Unidos, la radio Global Media también de los Estados Unidos, la radio francesa Teledifusión de Francia, y también la radio MGLOB que emite desde Madagascar.
Estas son las radios. ¿Y están qué? Están proclamando paz, paz y seguridad. Son misioneros de paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando digan paz y seguridad vendrá muerte repentina. Y aquí nos dice en Advent Messenger, el Vaticano da la bienvenida a las emisoras Adventist World Radio y la G9. Y luego dice, están en casa porque la Santa Sede es casa de todos. Estas son las radios que se reunieron el 13 de diciembre del 2022. Y el Vaticano los reunió a todos como miembros de la misma casa, como participantes de la misma casa que difunde el mensaje de paz para todo el mundo. ¿Cómo puede la iglesia? ¿Cómo puede la asociación general? ¿Cómo pueden los líderes que ayudan al presidente Ted Wilson y el presidente mismo enviar a la radio adventista del séptimo día al Vaticano? Dice, según Vatican News, la radio mundial adventista fue recibida en casa, en el Vaticano, para abrazar la fraternidad universal de Roma. Y luego pregunta, ¿cómo? ¿Cómo nos ayudan estos viajes al trono papal? ¿Cómo nos llevan al trono papal a comprender mejor y compartir el mensaje de los tres ángeles? No se puede. No se puede compartir el mensaje de los tres ángeles. Ellos no tenemos personas en el adventismo que han abrazado las ideas más descabelladas sobre el ecumenismo y no se dan cuenta de que estos encuentros en realidad nos están acercando a Roma y no a Dios. El presidente y director ejecutivo de la Radio Mundial Adventista es Duane McKee. Además, McKee se desempeña como asistente del presidente Ted Wilson y es miembro del comité ejecutivo de la Asociación General. Y esta acción por parte de los adventistas del séptimo día de hacer este viaje de regreso a Roma, sin duda se verá como la realización del llamado del Papa Francisco a la solidaridad y la unidad mundial. Desafortunadamente, el sueño anterior se ha transformado en una peligrosa pesadilla para el pueblo de Dios que mantiene la reforma protestante. Y luego dice, habría sido imposible en generaciones anteriores que una agenda de radiodifusión evangelística global adventista del séptimo día viajara al Vaticano y colaborara con Roma para difundir la paz y el amor en todo el mundo. Qué rápido han cambiado las cosas, qué rápido hemos cambiado, con qué rapidez la influencia venenosa del movimiento ecuménico ha alterado nuestra percepción de nuestra misión y mensaje. En el libro El conflicto de los siglos, página 49, nos dice, y ponga atención a este mensaje, porque no quiero yo dar mis propias palabras. Dice, tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho compromiso o dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto.
Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Este era el plan. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la fe de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. ¿Por qué la guerra? En Salmo 120, versículo 6 dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, la verdadera paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Y luego en Salmo 127 dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. ¿Quiénes son los que hacen la guerra? Los que traen la persecución, porque nosotros somos un pueblo diferente. Un pueblo que obedece la palabra de Dios, que mantiene la antorcha de la fe protestante viva hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y luego el conflicto de los siglos, página 49. ¿Se acuerdan? Que tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y luego dice, bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. ¿Qué? Romper toda ligadura con aquella iglesia o institución que permanece en esta idolatría, en este ecumenismo y en muchas otras prácticas. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Y aquí tenemos muchos hermanos que niegan 1844, que niegan que la doctrina de que el Señor Jesús inició en el santuario celestial, en el lugar santísimo, inició la segunda fase del plan de salvación por medio del juicio investigador en el lugar santísimo. Están negando las doctrinas que son el eje principal, las columnas de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque vienen en reuniones ecuménicas. Y luego dice, está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, ahora encuentran aceptación por parte de miles y miles
que declaran ser discípulos de Cristo. Como dice, miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Y luego dice, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. ¿Cómo comenzamos este mensaje? Que la iglesia adventista del séptimo día es un pueblo peculiar. También lo fue los cristianos primitivos, pero ellos tomaron una decisión de romper todos vínculos de aquellos que estaban llevándolos hacia el ecumenismo y hacia la idolatría de Roma. Y nos dice, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Y por eso venía la guerra. Por eso le hacen la guerra. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿En qué? En secreto. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Que Dios nos ayude a permanecer fieles a nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude a mantener la antorcha de la Reforma Protestante viva. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles de parte de la Biblia, de la palabra de Dios. Y así sea que se desplomen los cielos mismos, que llamemos al pecado por su verdadero nombre. Oremos. Querido Padre que esté en el cielo, gracias inmensamente por el mensaje de los tres ángeles que se publica en todos los idiomas del mundo. Suplicamos perdón de nuestros pecados por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la preciosa sangre de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que sigamos fieles en el camino hacia la fidelidad a Dios. Que Dios los bendiga. Amén.